Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. No solamente es la magnitud y la gravedad de este episodio, que termina con la vida de 8 mexicanos, sobreviven 6 con lesiones muy importantes con las que todavía viven. ¿3 horas de ataque? Curiosamente, Pepe, era un viaje espiritual. Se dan cuenta de lo que está pasando cuando cae la primer bomba. Empiezan a pedir ayuda y lo que reciben son balas. Ellos dicen es un gas negro que primero pues lo ven, pero después lo empiezan a sentir. Y ese químico los empieza a quemar. Yo vi fotos, me enseñaron fotografías de las heridas. No lo puedes creer cómo sobrevivieron. Empiezan a tener desprendimientos, se les empieza la piel a... Se da cuenta que están empezando a manejar a nivel local información errónea, información de posibles terroristas. ¿Qué pasó? Y él alcanza a decirle, nos bombardearon y fue el ejército. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y nada, agradecido con todos ustedes por todo el apoyo siempre, por sus comentarios, por sus like, por compartirlo. De verdad que nosotros nos sentimos muy felices con esa parte. Gracias por la interacción que están teniendo con nosotros. Muchísimas gracias porque siempre leemos los comentarios y vemos que hay gente de hace muchísimo tiempo, prácticamente desde cuando empezamos, ¿no? Cuando tenía 3 o 4 capítulos arriba. Si ustedes son de esos, o pongan en los comentarios cuándo fue la vez que me empezaron a seguir, por qué capítulo y cuál ha sido su capítulo favorito, para saber un poquito más de qué les traemos. Y el día de hoy traigo a una invitada muy especial, una gran amiga, colaboradora. De verdad que yo la aprecio y la valoro mucho. Y es parte indispensable aquí del equipo de producción. Eh, Ella tiene un podcast que se llama El Sistema, que también lo producimos. Es un podcast que gracias a ustedes ha ido creciendo y se han podido difundir diferentes historias que tienen que ver con el sistema de justicia. Obviamente analizado desde un punto de vista mucho más experto del que, bueno, yo no soy experto en nada, pero un punto de vista como mucho más experto. Y la verdad es que decidimos grabar este capítulo porque nada más les voy a leer como algunos datitos que ya Fabiola les va a comentar, pero nada más para que se queden. Imagínense esta situación, ustedes están de viaje en Egipto o en cualquier otro lugar, esto sucedió en Egipto, están de viaje en cualquier lugar con otros 14 mexicanos, bueno, otros 13 mexicanos, y de repente les empiezan a caer misiles. Y después de los misiles, les comienzan a llover ráfagas de balas militares, y después de eso, por si no fuera poco, reciben un ataque químico, esto prácticamente en medio del desierto. Y varios de ellos sobreviven. Y es que Fabiola tuvo acceso a esta historia, a esta investigación, y hoy nos va a presentar todo lo que encontró. Así que me encuentro con mi queridísima amiga, colaboradora, Fabiola Navarro. ¿Cómo estás, Fa? Gracias, Pepe. Ya te quemé toda la todos los datos. No, muchas gracias, contenta de tener la oportunidad de poder hablar de este caso, porque es un hecho inédito para el Estado mexicano. Nunca un grupo de mexicanas y mexicanos habían sido atacados por fuerzas militares de cualquier otro país, así que estoy muy agradecida contigo, las familias también lo están, por darnos este espacio. Oye, Fa, pero, a ver, son 14 mexicanos, pero a ver, ¿tenían fichas de búsqueda por parte de México o la Interpol o algo así como para recibir algún ataque? No, absolutamente no, y eso es parte de lo que lo hace más indignante. Pero antes de contarte de esto un poquito más, Pepe, sí me gustaría darte las gracias porque tienes mucho que ver con que haya sido posible encontrar este espacio en el sistema para que los sobrevivientes y las víctimas con las que hablamos pudieran encontrar este conducto. Me gustaría que la gente supiera,
porque a veces nada más ven una parte, ven al Pepe ejecutivo, concentrado, dedicado, que hace un montón de cosas, y sí, también eres eso, pero también eres un ser humano sumamente sensible, y yo quiero que la gente sepa que cuando te pedí permiso, porque implicaba que nos lleváramos el equipo y llevarme al productor a Mau, a Guadalajara, que es en donde viven estas familias con quienes hablamos, son 4 familias. Ahorita contaré un poquito más y diré qué rol tenían en este viaje, pero sí creo que es importante decirlo porque a ver, lo ordinario es que nosotros grabemos aquí en la Ciudad de México, en el set. Somos un proyecto que nació hace no mucho tiempo, entonces todavía es un proyecto chiquito. Y originalmente cuando yo empiezo a platicar con una de las víctimas, pues toda la plática era para que ellos vinieran aquí al estudio y grabar. El estado de salud de la persona que organiza este viaje, que es una señora, y que además en ese ataque muere su hijo, ella ve eso, bueno, ella también es sobreviviente, empieza a tener complicaciones de salud muy importantes y eso empieza a hacer que sea más complicado que ellos viajen de Guadalajara. Y por eso quiero sí decirlo, porque a la primera persona que le pregunté si estaba dispuesto a venir conmigo con todo lo que implica hacer un viaje por carretera, claro, sin recursos, fue a Mauricio, que es el productor. Y quiero decir que me dijo que inmediatamente, bueno, más bien inmediatamente me dijo que sí. Y lo siguiente pues fue preguntarte a ti, si nos autorizabas a hacer ese viaje para encontrarnos con estas familias y con los sobrevivientes. Y como siempre, la verdad es que no me sorprende porque ese eres tú. No solamente me dijiste sí, por supuesto, me dijiste con qué ayudo. Y eso es muy importante y te quiero decir que además las familias cuando nos reciben pues están muy agradecidos porque ya lo platicaremos a lo largo de este episodio. Han pasado 10 años, están por cumplirse 10 años. 13 de septiembre de 2015 sucede esto. Es correcto, y entonces no solamente es la magnitud y la gravedad de este episodio que termina con la vida de 8 mexicanos, sobreviven 6 con lesiones muy importantes con las que todavía viven. Es eso, pero también es un episodio de resistencia del Estado egipcio para hacerse responsable por estos actos que en términos del derecho internacional son un crimen de lesa humanidad, porque fue un ataque dirigido específicamente sabiendo que no eran militares. Ya hablaremos de esta parte, pero es también ese episodio. Y luego es un episodio también de abandono por parte del Estado mexicano. Ellos no han logrado que se les imparta justicia y para eso necesitan al Estado mexicano. No se pueden pelear unas familias que además están muy afectadas contra un país. Y lo siguiente que quisiera mencionar antes de volver contigo ya a los hechos, es que también, y eso nos sorprendió mucho, la verdad fue muy difícil grabar. Estábamos en un estado contagiado de muchas emociones. Claro. Para ellos es muy difícil, es la primera vez que hablan de esto y estábamos todos juntos en una habitación de hotel. Empezamos desde muy temprano, a su ritmo, por supuesto, pues como debe ser cuando uno toca las vidas de sobrevivientes o de víctimas, y pues inevitablemente pues muy afectados porque ellos tuvieron que regresar en sus recuerdos hacia ese día, hacia esas horas. Duró muchas horas el ataque, duró 3 horas. ¿3 horas de ataque? 3 horas, sí. ¿Contra cuántas personas? Contra los 14 mexicanos más los guías, cerca de 18 personas. 18 personas. Wow, 3 horas de ataque por parte de militares en el desierto sin poderte cubrir detrás de una pared o un techo. No, porque lo único que había eran las 4 camionetas 4x4 en las que ellos habían viajado y estas también fueron destruidas, fueron consideradas objetivos militares. Y lo último que te diría de esta primera intervención es que también es una historia, porque no quisiera no mencionarlo, impresionante. Yo ni siquiera tendría la capacidad para poder transmitirles por qué tenemos que escuchar a estos sobrevivientes.
una historia de mucho amor, de mucha fe, de mucha resiliencia y de no creerse todo lo que ellos hicieron mientras estaban recibiendo el ataque. Claro, en 3 horas para sobrevivir tienes que moverte y tienes que tener algún plan en tu cabeza que vayas fabricando sobre lo que está sucediendo. Me parece impresionante. Oye, ¿hay algún número estimado de cuántos militares participaron en este ataque o porque si hay misiles, podemos estar hablando de tal vez aviones, aviones de combate, o estamos hablando de alguna construcción, cuartel de donde se manden los misiles, ¿no? Que de repente eso puede llegar a suceder, pero más o menos sabes cuántas personas estuvieron involucradas o qué tipo de equipos militares estuvieron involucrados. El ataque fue aéreo, se utilizaron primero aviones, se les lanzaron directamente misiles con esquirlas. Los primeros misiles dinamitan también las camionetas. Hay muertes instantáneas, consecuencia de estas bombas. Nada más, perdóname, para dar contexto, disparan misiles y traen esquirlas. Las esquirlas, digamos así, que son también balitas pequeñas que se desprenden y que caen como lluvia. Ok. Después llegan helicópteros y desde ahí son rafagueados los que todavía viven. Me imagino que con torretas, ¿no? O algo así. Pues ellos dicen con ametralladoras. Ok. Y el tercer elemento, armamento, son químicos, son gases negros que esos los queman por dentro. Tirados desde arriba. Todo también. fue aéreo. Wow. Sin duda alguna, una historia, híjole, que creo que ni en las películas se podría visualizar algo así, ¿sabes? Ahora sí, vamos a regresarnos un poquito más atrás. Solo quiero que ustedes como público identifiquen, que esta historia es totalmente real. Hay muchas notas periodísticas, hay muchísimas cosas por ahí. Y dos, que vean realmente la magnitud gigantesca que hubo. Ahora sí, hay 14 mexicanos, me imagino que todos viviendo en México, que organizan un viaje para irse a Egipto. ¿De qué trata este viaje? Curiosamente, Pepe, era un viaje espiritual. Esa es otra de las cosas que para Mauricio, el productor, y para mí fue muy impactante, porque son personas que tienen un elevado estado de conciencia. Son personas que trabajan el desarrollo espiritual. Muchos de ellos, algunos de los que pierden la vida, hacían voluntariado en orfanatos. Todos tienen alguna razón mística o espiritual que es la que los junta. Y hay una señora de Guadalajara que se dedica a organizar viajes. Este era su 13º viaje. Ella viajó alguna ocasión con su esposo, le conocieron a un guía de turistas, les pareció que era un gran viaje y como ella es terapeuta, sanadora, maestra de Reiki, empieza a hacer estos viajes a Egipto y empieza a correrse la voz y se forma el grupo. Entonces es importante para mí decir, porque más nosotros lo vimos, lo sentimos, te digo que también es muy emotivo para nosotros porque no puedes, yo sé que tú lo sabes porque le das voz a muchas víctimas y sobrevivientes y es inevitable no sentir lo que las personas están experimentando o al menos Claro. emociones muy dolorosas porque estás escuchando directamente. Entonces, bueno, esta señora terapeuta, maestra es la que organiza el viaje. Viene su hijo invitado, empiezan a llegar más personas y se forma un grupo de 14 personas. Viajan el 9 de septiembre, llegan al Cairo el día 11 de septiembre, el día 12 van a visitar las pirámides y ahí se toman una selfie, que esta es una foto muy impresionante porque es la última foto que se toman como grupo y esta foto pues, le daría la vuelta al mundo. Si están en Spotify pueden agarrar su teléfono y pueden ver. La foto la vamos a colocar por aquí. Y así es como se organiza el. Entonces están allá, llegan el 11, el 12 ya están dando sus recorridos ahí en Egipto, en el Cairo, las pirámides, toda esta parte. Se toman esta fotografía. ¿Y cuál era el plan del día siguiente?
Ellos cuentan, para ellos es muy importante relatar que la gente que va a Egipto no tiene la libertad de decidir a dónde va. Tienes que tener un itinerario. Hay policía de turismo por las condiciones políticas y altamente militares de ese país. Quizá pues no todo el mundo sepa y no tendrán, ¿verdad?, tampoco por qué saber, pero Egipto para ese momento está recién salido de una transición política y militar muy importante. O sea, ahí el ejército es un elemento importante y por su ubicación geográfica, pues es un país no solo militarizado, sino que está en conflicto con otros países. Entonces, había un itinerario, sí. Ese viaje, al siguiente viaje tenían un destino turístico que tienen que ajustar por estas condiciones. Ahí todos los días se confirma, se pide permiso, hay retenes para que los grupos de turistas se vayan moviendo. La policía y el ejército revisan, además hacen inspecciones oculares, revisan pasaportes. No es como que ellos no pudieran decidir. Y esto es importante porque Egipto intentó, después si quieres lo tocamos, responsabilizarlos al sugerir que ellos estaban tantitito fuera de ruta turística. Y esto pues no era así, porque además pasaron 3 retenes, revisaron itinerarios, pasaportes, número de personas, identidad, siguieron adelante. Entonces, ese día, el 13 de septiembre y hasta el 15, ellos iban a conocer el desierto occidental. Ok. Y esto sucede el día 1. Ok. Ellos iban a conocer este desierto. ¿Cuál es la ruta que ellos siguen? ¿Cómo se dirigen en ese momento? ¿Cuál era el ambiente que se mencionaba o que mencionan las víctimas acerca de este día? Ellos lo que cuentan, y son consistentes los testimonios, tenemos el de la señora que es la que lo organiza espiritualmente, porque se contrata a una agencia Local. de viajes local, que esta agencia es muy importante, porque luego el Estado Egipto trata de volverlo un asunto de la agencia, las víctimas y sacar y dejar fuera a los militares, cuando esto pues no fue así. Y de esto dan cuenta todas las noticias, que hay información de sobra respecto de el ataque de los militares. Eso nunca ha estado en duda. Pero entonces, bueno, tengo el testimonio de ella, decía que organizó, de su hijo, el de un sobreviviente que ve esto, y lo que ellos cuentan, y los testimonios de la hermana de una de las víctimas mortales de Israel, que muere en el desierto, y al esposo viudo de una de las mexicanas que viajaban, y su hija iba en ese viaje y sobrevive. Lo que todos cuentan, pues, es que estaban contentos, destacan mucho este ambiente de la espiritualidad. Además, había también esta otra parte del desierto, era muy importante para todos, por alguna razón. Ellos nos lo cuentan y es muy impresionante. Incluso una de las personas de los testimonios nos narra que esa parte del desierto fue a la única que fue una de las personas que pierde la vida, porque él había ido un año antes, por razones que también, la verdad, muy sensibles, pero no pudo hacer la parte del desierto por lo que te comentaba, que si ahí ese día el ejército dice no hay paso para esta ruta, no se puede visitar el desierto, no se visita. Entonces esa mañana se despiertan contentos, llegan las camionetas 4x4, se distribuyen, una de las camionetas se va al aeropuerto porque no llegó la maleta de alguien y los alcanzan en algún punto más adelante. Para cuando llega este momento del ataque, que no pueden precisar la hora, pero es al mediodía, se detienen para hacer el almuerzo, ya estaban las 4 camionetas y todos los mexicanos. Nada más para tener como contexto. Se detienen en una duna cualquiera, o sea, en una parte del desierto X. ¿Es un desierto de arena? Es un desierto de arena, hay dunas, en efecto. Pasan unas cuantas dunas y descansan. ¿Qué había cerca de ahí como para que el ejército dijera está prohibido el paso? Nada. O sea, hay dunas, hay arena,
hay desierto. Lo que desde el aire pudieron haber visto son las 4 camionetas que estaban acomodadas en especie de rectángulo y un tendido que es en donde se iban a sentar. Ellos cuentan, algunos estaban bailando, los guías y choferes estaban preparando las cosas para hacer alimentos, no había nada. Ok. Estaban solos. Ok, se detienen entre las 4 camionetas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el primer foco rojo? ¿Cuándo sucede la primer cosa extraña? Ellos lo que relatan es que lo primero, o sea, se dan cuenta de lo que está pasando cuando cae la primer bomba. Así, un ataque directo, Okay. artero. Estamos hablando como de estos videos que de repente salen del gobierno mexicano donde hay una camioneta parada con personas aquí en el caso del México, y dejan caer un misil directito a la camioneta y termina con la vida de todas las personas que están ahí dentro. Así es, y esto es Ok. importante y es impresionante porque es lo que lo vuelve un crimen de lesa humanidad y un acto muy condenable, y lo que lo vuelve también un asunto de Estado. Esto es importante decir, no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con los estados, con la responsabilidad, en el caso de Egipto, respecto de sus militares. Ellos reconocen que hubo un error. Ellos dicen, los confundimos con un grupo de terroristas. Pero en el relato, lo verán en el episodio, porque además te digo, me encantaría tener las palabras para poder transmitirles el horror que vivieron. Claro. Pero pues eso, además de que les corresponde a ellos, porque por más que nos imaginemos esta situación tan dura, pues yo creo que pues nadie puede describirla con tanta precisión como ellos. Pero sí parte de lo que lo hace un caso muy indignante, y también por lo cual el gobierno mexicano recién tuvo conocimiento, intervino muy rápido, es porque fue un ataque dirigido, y además ellos narran, hicieron señales, se quitaron la playera, uno de los sobrevivientes al primer episodio del bombardeo. La primera bomba cae, perdóname la primera bomba cae. ¿Hay víctimas en esa primera bomba? Sí. Ok. Cae esa primera bomba, me imagino que sobre uno de los 4 coches. Entiendo que el alcance de estas bombas alcanza bastante territorio. Sí, entonces, claro, no es como que caiga sobre la camioneta y solo la camioneta, ¿no? No, exacto. Y además estaban juntas las camionetas, y como se estaban preparando alimentos, había un bidón de combustible. Entonces, pero sí, la primer bomba termina con la vida de personas y se hace un efecto expansivo, y también ellos cuentan pues mucha confusión, mucho horror, mucha arena, algunos pues no pueden ver qué es lo que está pasando, entonces no pueden dimensionar estando ahí, porque entiendo también que el efecto que tiene en los oídos y en la mente de las personas estar en un bombardeo hace que se altere como la percepción de lo que está pasando, además de que no lo podían creer. Claro. Hicieron todo bien ellos. Ok, cae esto y empieza a suceder. Después, ¿con qué frecuencia comienzan a caer las bombas? ¿O cuánto tiempo dura esta parte de las bombas? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Empiezan a correr hacia diferentes puntos? ¿Se tratan de resguardar en algún lugar? Sí, se dan cuenta, o sea, primero se intentan reconocer quiénes están con vida y empiezan además a ver este horror, que además eran su gente. O sea, había parejas, madre e hija, novia, novio, madre, hijo, o sea, empiezan a tratar de dimensionar, a encontrarse, a ver a quién pueden ayudar. En su relato es muy impresionante esta parte, Pepe, de lo que ellos hacen después de que se dan cuenta, y pues son un poco imprecisos en la temporalidad, en la duración. Claro, sí. Pero para ti va a durar una eternidad. Sí, pero después hay más bombas, luego el silencio, y también narran que para ellos se vuelve estas decisiones de sobrevivencia de, a ver, tenemos que actuar, lo único que los puede cubrir son las camionetas, pero las camionetas se están incendiando, las que no fueron completamente destruidas y las que no se consumieron en ese episodio,
y al mismo tiempo pues saben que no es un lugar seguro, pero es lo único que tienen. Entonces empiezan recuerdan que han pasado unas dunas y que no están tan lejos de la carretera e intentan moverse hacia allá y es cuando aparece. Comienzan a moverse hacia allá arrastrándose. Corriendo, arrastrándose. No, arrastrándose. Ok. Sí, sé que hay 2 sobrevivientes que podían caminar, pero de ellos no tuvimos el testimonio. Okay. Quienes nos platican tuvieron algún tipo de herida y sobre todo este efecto de confusión. Y pasa tiempo y es cuando llegan los helicópteros. Y ellos narran esta parte, es algo muy fuerte, porque ellos piensan que llegan para ayudarlos. Ellos piensan que los helicópteros tienen noticia de lo que les hicieron. Y ellos todavía dicen, a lo mejor la primer bomba fue un error, a lo mejor sí se equivocaron y vienen por nosotros. Pero ya que están ahí y empiezan a pedir la ayuda de sí, somos nosotros, nos atacaron, y se quitan la playera, uno tiene una playera blanca, otro guía se quita también la ropa, empiezan a pedir ayuda y lo que reciben son balas y ahí se dan cuenta que no es ayuda y que van a rematarlos. Y eso hace pues que se vuelva todavía más confuso, más doloroso, porque les empiezan a entrar las balas. Entonces, para ellos esta parte es muy dura y se dan cuenta de que sí son el objetivo y sí los van a aniquilar. Y pasa más tiempo, después de que los ametrallan, también pues cuentan que pues se tratan de confundir con el desierto y no moverse pues para sobrevivir, si es con toda la improbabilidad que parece que eso va a pasar, porque además ya ven más muertos, los ven. Todo ocurre en un espacio, no se pudieron alejar mucho y no había contra qué resguardarse, no hay nada ahí más que arena. Claro. Pasa otro rato y empiezan a sentir, y desde los helicópteros les empiezan a tirar un gas, ellos dicen es un gas negro, que primero pues lo ven, pero después lo empiezan a sentir. Y ese químico los empieza a quemar. Algunos los quema por dentro, incluso dicen la ropa estaba intacta. Empiezan a tener desprendimientos, se les empieza la piel a presentar heridas por, digamos que era como una especie de ácido en gas que respirabas y te... Wow. Y esa es la última parte del ataque. Pasa mucho más tiempo, ellos calculan y también las autoridades diplomáticas estiman en aproximadamente 3 horas este ataque, pero pues no hay. El guía, el dueño de la agencia de viajes, es uno de los que muere ahí en el instante. Y ya después llegan, pero también uno de los que estaban con ellos es quien se logra alejar, se aleja más por las dunas, un árabe, y pide ayuda por un radio de largo alcance. Y después de mucho tiempo empieza a llegar la ayuda, aunque para ellos también narran esto muy, pues es muy emotivo, Pepe, porque pues ellos dicen, pues si ya nos dieron con todo lo que pudieron desde el aire, pues no sabían si en verdad los iban a ayudar. Claro. Oye, esta parte va a ser un poquito, no quiero decir innecesaria, pero a mí sí me da esta curiosidad de las personas que te narran esto, ¿qué decían acerca de las personas que habían recibido estos impactos o este gas? ¿Ya no quedaron cuerpos reconocibles o qué fue lo que sucedió con las personas que murieron? Mira, yo les entiendo el cuidado con el que haces la pregunta, porque además es el que tuvimos también mientras estuvimos grabando con ellos. Claro, es que es bien difícil. Es muy difícil, porque además los dos de los sobrevivientes, en realidad todos son sobrevivientes, también las víctimas de los familiares sobrevivieron a ese episodio y además viven con eso.
Pero los 2 que estuvieron en el desierto con los que hablé, pues tienen lesiones en su cuerpo, evidentes, las quemaduras, fue un ataque muy salvaje. Pero ellos también entienden cuando platiqué de, pues, tenemos que hablar, nombrar algunas cosas, mencionar, y entienden que es necesario para que se dimensione lo que vivieron. Es que no fue, atacaron a unos turistas por error, no, los masacraron salvajemente, con el propósito de acabar con ellos. Entonces, pero sí en estas partes en donde hablan ya específico del tipo de lesiones, por ejemplo, en el caso de la mamá que pierde a su hijo ahí, la manera en que nos da cuenta de esa pérdida, claro que nos permite dimensionar el horror, pero es muy cuidadosa al contarlo. Claro. La hermana de uno de los que pierde la vida ahí sí nos dice le fue fatal en términos de todas las lesiones. O sea, el parte médico, a ella le toca ir por el cuerpo. Porque hay que decir que cuando el gobierno mexicano se entera, desde la Cancillería se organiza una misión de rescate para ir por los cuerpos y por los heridos. El avión presidencial se vuelve una ambulancia aérea. En ese tiempo ya era el avión de Peña Nieto, ¿no? Era el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí, la canciller Claudia Ruiz Massieu. Ellos la recuerdan con mucho cariño porque ellos entendían que, y la propia canciller, revisé declaraciones de ella, entendían que no es cualquier cosa hacer una reclamación a un Estado, puede significar una declaración de guerra también. Claro. Hay que hacerlo y justo ahí entendemos una parte del alcance que tiene toda esta función diplomática. ¿Y qué es esto diplomático? Y cómo se exige, cómo se condenan unos hechos, pero también cómo se exige responsabilidad. Entonces, ella, y además el hecho de que fuera mujer, ellos lo refieren también como un componente, porque ante un gobierno egipcio contra el ejército, ir a hacer un reclamo, se enfrenta, según nos cuentan, a muchas situaciones de, no les querían dar, por ejemplo, acceso a los cuerpos. En el equipo que ella forma, en esta comitiva que va en el avión presidencial, van personal de salud, médicos, peritos forenses también, van militares y tienen el cuidado de tratar de reunir a familiares. Saben que la mayoría son de Jalisco, le piden al gobernador en ese momento ayúdanos a contactar y se empieza a hacer una operación en paralelo mientras se reúne a personal para atender a los heridos y para hacer las gestiones para la recuperación de cuerpos. También está esta otra parte de apoyo y en el avión viaja toda esa comitiva. Y entonces lo que te diría es, cada víctima narra diferente las cosas. En el caso del sobreviviente, él también, las dos personas sobrevivientes, sus heridas son muchas y múltiples. De hecho, el estado de salud de una de ellas está muy comprometido. Yo vi fotos, me enseñaron fotografías de las heridas, no lo puedes creer cómo sobrevivieron. Después, cuando escuchas sus testimonios, también hay algo muy poderoso que vale la pena que las personas escuchen. Y respecto de otros cuerpos, también los familiares dijeron, entendieron el tamaño de lo que había y dijeron, es el cuerpo. Ya no es mi familiar, pero sí… ¿Hubo cuerpos que no se recuperaron o que no se identificaron? Todos se recuperaron y se identificaron, con ayuda de los propios también sobrevivientes. Claro. Oye, digo, ahorita nos fuimos un poquito a esta parte ya de diplomática, ¿no? Donde ya el gobierno mexicano interviene y toda esta parte. Pero regresándonos un poco al 13 de septiembre, cuando ellos van tratando de escapar, hay un árabe que dices que es el que pide ayuda y llegan camionetas. ¿Camionetas de quién o qué? Del Estado egipcio. Ellos…
los identifican con ropa de civiles, pero entienden que algunos son militares, y son los que los llevan a las ambulancias, que además son muy precarias, no están acondicionadas para poder prestarles los servicios, y son los que los llevan sí, finalmente al hospital. Y ahí también hay una parte que van a escuchar que es durísima, porque a uno, debido a la situación en la que se encontraba, pues ya lo daban por muerto y lo iban a dejar. Entonces, tiene que hacer un sobreesfuerzo para que lo suban. Además, muy afectados por haber respirado unos más que otros. Él particularmente también tenía que el pulmón por la inhalación de este gas. Y es como un milagro, no solo que hayan sobrevivido, sino que además haya logrado que sí lo subieran a esta camioneta que hace las veces de ambulancia, y es cuando los llevan al hospital y ahí empieza otro calvario. ¿Cuántos mueren en el lugar de los hechos? 12 personas. 12 personas. ¿Mueren algunos en el hospital o sobreviven todos? Sobreviven todos. En el trayecto sobrevive alguno, pero no de los mexicanos. Ok. Sí, pero en total mueren 12 personas, 8 mexicanas, bueno, mexicanas y mexicanos. 8 connacionales. Ok. Oye, y fuertísimo, ¿no? Todo esto. En algún momento, pues, esto se vuelve noticia nacional en Egipto. ¿Hay alguna declaración que dé el gobierno egipcio o las fuerzas militares egipcias? Ya ni voy a poder ir a Egipto. ¿Hay alguna noticia que den ellos acerca de lo que sucedió antes de que se haga más grande o se entere el gobierno mexicano? Es súper interesante, Pepe, esta pregunta, porque nos lleva a un momento que es crítico o central para entender por qué México pudo ir el 14 de septiembre. O sea, y para ir hasta allá necesitabas haber salido casi que mientras sucedía el ataque, ¿no? No sé cuántas horas de vuelo sean. También las horas de diferencia hicieron posible que el 14, ya muy tarde llegan, pero sí, al Cairo. Pero esto que dices es importante, cómo se vuelve una noticia, no solamente nacional, sino internacional, porque siempre hay ángeles. Una de las personas que acude al hospital, se empieza a correr la información entre como las personas que se dedican a la organización de los viajes, porque es una de las personas de la comitiva, de la agencia de viajes, la que logra pedir la ayuda. Entonces, pues, por radio les dicen a los otros, y eso queda, ese manejo de información es como muy local. Se entera un familiar del dueño de la agencia de viajes, que el dueño de la agencia de viajes en el ataque. Pero se entera este joven y se va corriendo al hospital, o sea, buscan más información, se enteran que están llevando a los heridos a un hospital, es un asunto en principio local, ¿no? Pues, y además, si no hubiera pasado lo que te voy a contar ahorita, pues se hubiera quedado probablemente ahí mucho más tiempo. Como muchas cosas. Y este chico va y se asoma y ve que están bajando a los heridos, pues con todo el cuidado, y hay un poco de prensa, y esta persona se da cuenta que están empezando a manejar a nivel local información errónea, información de posibles terroristas, o estaban fuera o se metieron a una zona prohibida. Y él entiende muy rápido que eso es una fabricación y están construyendo una historia para poder sacar de la responsabilidad al ejército. Claro, porque como gobierno tú trabajas directamente con los medios, con los periodistas. A ver, a mí me tocó trabajar muchísimo tiempo en campañas y yo tenía muy claro mi trabajo. Mi trabajo era trabajar para quien me contrataba y independientemente del gusto político que yo tuviera, o era tener trabajo o no tener trabajo.
Así que yo puedo decirles que he trabajado con prácticamente todos los partidos políticos, y sí quiero decirles que cuando eran los mítines o estas reuniones donde se presentaba el candidato, llegaban todos los periodistas, y una vez que terminaba el evento político, todos los periodistas formaban una cola. ¿Para qué? Para que la persona encargada de la comunicación de ese candidato les diera su dinero por ir a cubrir el evento, ¿no? Entonces no es como que vayan simplemente por la nota, no todos, pero a mí me tocó ese tipo de cosas, ¿no? Y sucedió una cosa bien interesante. En Chiapas seguramente muchos se acordarán, pero había un candidato político del partido del PRI, y había un medio de comunicación que estaba llegando y entrevistaba a las personas para saber si estas personas venían por voluntad o venían condicionadas a alguna situación, los acarreados, ¿no? Y entonces estaban hablando acerca de que la gente del candidato había amenazado de que si no iban a ese evento, que era en el estadio Víctor Manuel Reina, el estadio de fútbol de los Jaguares de Chiapas, 28,000 personas, o sea, una locura, llenísimo, y entonces tú tratabas de entender cómo era posible que 28,000 personas a las 12 del día bajo el sol, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, humedad, full y todo, que está precioso, vayan y conozcan, cómo era posible que hubiera tanta gente, ¿no? Entonces comienza a hacer las entrevistas y resulta que estaban condicionados por las ayudas de los proyectos de gobierno, el famoso, creo que Prospera, o estos programas donde te dan dinero, si reúnes ciertas características, ¿no? Entonces muchas señoras. Entonces lo que habían estado trabajando eran unos dispositivos, que estos dispositivos los comprabas a través de internet en ciertas páginas muy específicas, que eran capaces de quitarle la señal a los teléfonos que estaban a su alrededor. Y entonces, como transmitían en vivo, estas personas se acercaban para tratar de eliminar la señal, o incluso enviaban batucadas. Estas batucadas, donde ellos estaban entrevistando, llegaban las batucadas y tocaban y tocaban y tocaban para que no se escuchara en el micrófono lo que estaba sucediendo. O sea, entonces el tema de manipulación de información es bastante fuerte por parte de los medios, por parte de los políticos hacia los medios. Entonces, no me sorprende que esto también se replique en estos países que sobre todo están en conflicto, que te interesa tener, si tienes a los medios de tu lado, quieres decir que vas a tener la opinión pública de tu lado, es decir, la preferencia de la gente, porque aparentemente estás haciendo bien las cosas, porque es lo que les llega a sus oídos. Sí, en un contexto sumamente militarizado, había que silenciar que había sido el ejército. Entonces, este personaje es muy interesante, muy importante para ellos. Yo digo un ángel, son palabras mías, Claro. no de ellos, pero esto es porque cuando están ingresando a uno de los sobrevivientes, que es con el que hablé, él le grita, ¿qué pasó? ¿No? El árabe, el egipcio, perdón, ¿qué pasó? Y él alcanza a decirle, nos bombardearon y fue el ejército. Y este chico lo grita y le dice a la prensa que siempre hay prensa también, internacional, Sí, sí, en sí. estas zonas conflictivas de ese lugar del mundo. Ujú. Y entonces eso activa toda la atención y eso hace que se vuelva un asunto internacional prácticamente desde que ellos llegan al hospital y empiezan a suceder estas cosas. Algunas los familiares sobrevivientes con los que platicamos se enteran primero por las noticias. Se empieza en México a correr la voz porque pues es así de, oye, ¿tu hermano no anda en Egipto? Oye, ¿tu esposa no anda en Egipto? Sí, oye, es que en las noticias están diciendo que mataron y atacaron a unos mexicanos. Y así es como se empieza a activar, y yo creo que este hombre pues es una pieza clave para Claro, contar esta historia. Y por sí. eso tan rápido se empiezan a agrupar las ayudas. Claro. Y otro dato como muy necesario nada más para que también entendamos y aprendamos todos. Los noticieros de México y de diferentes partes del mundo tienen proveedores. Estos proveedores son agencias que tienen reporteros en todo el mundo que generan notas, las suben a una base de datos y tú como noticiero eliges cuáles quieres agarrar
y para pertenecer a ese grupo selecto de noticieros tienes que pagar una membresía. ¿Como corresponsales? Exacto. Es como para tener, en lugar de solo tener tu reportero, tu corresponsal en el Vaticano, por ejemplo, ahí está, creo que aquí en México se llama Notimex. Notimex se encarga de recopilar todas las noticias, porque ellos tienen como muchos corresponsales, y ya tú como periódico eliges qué noticias agarrar y ya las sacas tú en tu medio, ¿no? Pero creo que también Reuters, o no sé exactamente cómo se llaman, pero también ellos se encargan de hacer ese tipo de cosas, o plataformas como Shutterstock, que Shutterstock antes era como muy utilizado porque tú buscabas imágenes concretas de hombre jugando fútbol para tu póster de tu escuelita de fútbol de verano y te parecían imágenes, pero también existía la parte de final del mundial, ¿no? Y entonces tú podías agarrar fotos que la gente subía en tiempo real de Messi cargando la Copa del Mundo, ¿no? Para que tú la publicaras primero. Entonces existen este tipo de formatos de cómo funciona. Ok, entonces se entera México de esta situación. Me imagino que lanzan un pequeño comunicado y a la par mandan el avión presidencial. Sí, preguntabas de qué hizo el país. Egipto lo que hace a través de sus funcionarios diplomáticos es dar las condolencias. No reconoce en principio el ataque militar. Da las condolencias. México hace una carta diplomática que es como el primer paso, ¿no? No te peleas tan directamente y le dices, quiero una aclaración, rechazamos esto y queremos una investigación y que se establezca responsabilidad. La importancia de los diplomáticos es que van a decir las cosas de una forma amable. Claro, que antes de pelearte y declararle la guerra a alguien, primero a ver qué fue lo que pasó. Y además era necesario. La primera información hablaba de que había 2 muertos. Y te digo, había esta desinformación por parte de Egipto estaban en una zona prohibida, ¿no? Se sugirió esto y se dispersó esta información para que el impacto de la noticia de unos turistas atacados, pues fuera acompañada de esto de, pues a lo mejor hicieron algo indebido. Por eso te digo, este personaje no solamente le grita, ayuda a que el mundo se entere al gritarle a la prensa, sino que además le dice a Juan Pablo, que es el sobreviviente, le dice, no digas nada. Y por el lado de las víctimas, pues entienden y se dan cuenta de que algo está raro. O sea, no los están tratando en principio como víctimas, van a ser investigados también ellos, como si ellos, entonces no entienden nada, es muy confuso. Y así es como se dan los primeros, el gobierno te exige que se haga una investigación, ellos aceptan hacer una comisión que va a investigar qué fue lo que pasó, no que va a investigar a sus militares, cuando esto nunca estuvo en duda. En el avión van peritos, van forenses, van militares, doctores y familiares, me imagino. Sí. Van las familias porque pues una parte importante de lo que hay que ir a hacer es reconocer los cuerpos. Y esto fue también un calvario para las familias porque no les dejaban ver los cuerpos. O sea, el acceso a la morgue se vio obstaculizado y ahí también el trabajo de la Cancillería, según relatan, fue muy importante para que pudieran acceder a los cuerpos. Querían que se hiciera un reconocimiento pues, por otros elementos fotográficos, ADN, que también era necesario, pero pues claro, las familias y en su derecho también a saber qué fue lo que pasó. Muchas familias, no todas las víctimas reaccionan igual, pero tienen esta necesidad de ver. ¿Quién los recibe en Egipto? La Cancillería de parte de ese país. Okay. Sería el equivalente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, ok. Ellos reciben a los mexicanos. Sí, a la delegación mexicana. ¿Cómo se va esclareciendo realmente lo que sucedió y se va entendiendo qué es lo que pasa? ¿En qué momento Egipto dice me equivoqué? ¿O nunca lo dicen? Reconocen que se equivocan, pero la tragedia está en que dicen, pues fue un error. O sea, reconocen un error. El error es, pues nunca debimos haberlos atacado. Pero se quedan hasta ahí. Ellos dicen, y lo vinculan, juegan con esta pieza informativa, por eso ese elemento sí es importante,
estaban en una zona prohibida, lo cual es falso, no hay elementos, pero juegan con esta parte, entonces nada más dicen fue un error, pero no hay responsabilidad para los militares porque ellos no tenían una orden de ve y mata a los turistas mexicanos, nada más se equivocaron de objetivo, ¿no? Y esto desconoce y niega el derecho internacional y especialmente el derecho humanitario, que es una parte muy específica, que es la que tiene que ver con todas las reglas y las leyes que se activan cuando los países están en conflicto o en guerra. Y esto es bien interesante, Pepe, porque hay una frase que seguramente has escuchado que dice que así como en el amor, en la guerra cualquier cosa es válida. Claro. Y no es cierto, no es cierto. Hay reglas, incluso en la guerra. Códigos. Hay códigos, pero hay reglas también que están por escrito, en donde no se justifica, hay responsabilidad por ataques cuando no se justifica que era necesario, que efectivamente se hizo un trabajo para identificar que era un objetivo o una población militar, no civiles. Nunca se puede atacar a civiles. Es verdad que hay civiles que pueden perder la vida en la guerra incluso, pero siempre y cuando el beneficio militar sea mayor que, por ejemplo, la pérdida de las vidas. Lo pongo quizá más simple de esta manera. Un país que está en guerra con otro identifica que hay un lugar de resguardo de armamento y son armas prohibidas. Y entonces se vuelve un objetivo militar destruir ese armamento. Y por ahí hay algunos civiles que inevitablemente pues, van a verse afectados, pero es mayor desde ese punto de vista el beneficio que se obtiene destruyendo ese armamento de alto alcance. En este caso no había por ningún lado nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Egipto es eso, reconoce el error y lo que dice su investigación es los militares no son responsables porque no actuaron en cumplimiento de una instrucción, por tanto no había una intención de a los turistas, pero que se les indemnice y que la agencia turística les dé una compensación, y eso para las víctimas. ¿Que la agencia pague los daños a los mexicanos? Sí, ¿y sabes por qué? Es ridículo. Que los indemnice, o sea, que les pague, que los indemnice por no haber podido completar el viaje. Entonces, ellos me imagino que dijeron, mira, ¿cómo les damos dinero y ya para que paren y cerremos este expediente, pero sin reconocer la responsabilidad de nosotros? Entonces les ofrecen un memorial, hacerle un memorial a las víctimas, y un pago, una indemnización por no haber podido completar el viaje. Pero dicen, pero que se haga por conducto de la agencia turística. ¿El pago se hizo? Entiendo que algunas familias no son con las que yo platiqué, lo aceptaron y está bien. A ellos, a las personas con las que yo platiqué, lo que les dijeron los asesores jurídicos que tuvieron es, acepten ese pago, pero eso no es excluyente de la responsabilidad internacional por los hechos que cometieron los militares. Entonces, sí aceptan que además es una cantidad que no alcanzó ni para pagar las primeras, el primer año de tratamientos. Llevan 10 años, siguen recibiendo tratamientos médicos, atención médica. Los daños fueron muy, muy fuertes. Entonces, pues lo reciben, pues porque además esto no nada más es un asunto de psicólogos y de salud mental, es de atención física. Claro. ¿Cuánto tiempo pasan ellos allá? Obviamente, pues muchos mexicanos no vamos a estar de acuerdo con la decisión del gobierno egipcio de esta situación, pero es ahí donde viene también la parte del gobierno, quién nos cuida y quién nos defiende. ¿Qué hizo el gobierno mexicano después de recibir esta información que sin duda alguna es una grosería para los mexicanos? Por menos otros países pues han encarado a otros, errores hay, no es el primer error en el mundo,
pero los países se piden cuentas, se enfrentan, negocian, llegan a acuerdos reparatorios y a garantías de no repetición. En el caso mexicano, los primeros días, meses, tienen esta atención. Te digo que el avión presidencial se vuelve una ambulancia aérea, los traen de regreso inmediatamente. Ok, no los dejan allá. No los dejan. Había uno que corría riesgo de no poder hacer el vuelo por la gravedad de sus lesiones y él dice, no me dejen aquí. Había una ciudadana norteamericana, la única, que era la novia de uno de los integrantes de esta comitiva mexicana, y dice, por favor no me dejen, porque además en ese momento, con todo este contexto que estamos contando de los medios, de vamos a ocultar lo que hicieron los militares, demás, pues ellos y además estaba intervenido el hospital, lleno de militares, y ellos no sabían si los militares iban a terminar con su tarea, sí, callarlos, silenciarlos. Claro, porque ellos entendieron en el desierto que el objetivo era terminarlos, porque incluso ellos dicen, si se hubieran dado cuenta que fue un error, pues como el error fue de esa dimensión, hicieron todo lo necesario para terminar de hacer ese trabajo de aniquilamiento. Entonces, va el avión, se traen a todos los heridos, fueron 6 heridos, 6 sobrevivientes. No se pueden traer en ese momento los cuerpos, lo cual también fue muy triste y doloroso. Es un episodio, pues imagínate, ¿no? Los que fueron y se tuvieron que regresar así, y el ejército les dijo, luego se los manda, el ejército egipcio, el gobierno egipcio les dijo, luego les mandamos a sus cadáveres, pero bueno, llegan a territorio mexicano, se hace la distribución de los heridos en hospitales. Hay una cosa muy fuerte también que cuentan, ya lo verán en el episodio, pero los traslados se hacen por helicóptero. Y esto genera algo muy fuerte en al menos una de las sobrevivientes, porque los atacaron con helicópteros. Entonces hay una cosa muy, muy, muy fuerte. Claro, sí. Creo que es estrés postraumático. Eso es lo que sufren también los militares, en específico Estados Unidos, ¿no? De que escuchan algún ruidito y automáticamente reaccionan como si estuviesen en medio de la guerra, pero están en medio de su cuarto. Sí, a mí me decía, y ahorita termino y regreso a lo del gobierno mexicano, porque eso es muy importante en este relato y por qué se animan a hablar y revivir y pasar por eso, porque tiene que ver con esta situación de abandono en la que están. Pero uno de los sobrevivientes me contó, eso no fue en cámara, porque bueno, en algún momento tuvimos que hacer una pausa. Es que mentiría si dijera que era triste, porque al mismo tiempo, ya lo verán, están llenos de amor. Es una cosa, y perdón que me desvíe tantito, pero para mí es importante decir 2 cosas. Uno, cuando nos reciben en la habitación donde vamos a grabar, una de las sobrevivientes, bueno, nosotros llegamos pues como se debe llegar, ¿verdad? Con el respeto que amerita una situación así, entendiendo que si hablan no es por gusto, como muchas víctimas que están aquí, es porque tienen la necesidad de que su historia se conozca para recibir ayuda, para que sea justicia, para honrar la vida de las personas que ya no están. Pero lo que te quiero decir de eso es que una de las cosas más impactantes para mí es que cuando yo la saludo, lo primero que hace ella es decirme unas palabras súper amorosas que me desarman, porque yo era la que iba a agradecer la confianza. Entonces, y ahí me contó esto que tú decías del estrés, este sobreviviente, lo que para él implicaba cuando escuchaba un avión, cuando se revienta un globo, todo lo que tiene que ver con explosiones, con lluvias de arena, y es fuertísimo. Y regresando a lo que me decías, pues llegan a territorio mexicano, los reciben pues con mucho amor. Hay fotos muy emotivas. Ya verán, hay una historia de la bandera de México, que bueno, yo sí la intento contar, no podría. Entonces mejor véanla en el episodio. Y lo que hay es que los primeros días pues los atienden, los tratan, ya sabes.
Esto no va a quedar impune. El presidente de la República los visita en el hospital, hay notas de eso. Hay respeto también en el sentido de que dice el presidente, no voy a poner fotos mías cuando estoy hablando con las víctimas adentro del hospital, con los sobrevivientes de entrada, pues porque estaban en un estado muy delicado, pero también él entiende que en ese momento no se trata de que él se tome la foto con ellos y se promete que no va a quedar esto así, que se va a exigir responsabilidad. Poco tiempo después viene la transición, hay cambio de gobierno, es 2018 y el asunto se queda. Obrador. Así es, y el asunto se estanca. Y esto sí es importante porque, por eso insistimos, es un asunto de Estado, es de lo que le hizo un Estado a nuestros connacionales, no es un asunto de gobiernos, se estanca. Llevan 10 años peleándose con la Fiscalía y la Fiscalía de no puedo investigar y ellos, pero no me notificas, amparos para que les notifiquen que no pueden hacer nada. Es un drama. ¿Y por qué lo hacen? Porque para llegar a instancias internacionales necesitas agotar tus mecanismos de derecho interno. Sí, necesitas que te digan no muchas veces para que digas... Y que ya no tengas un recurso, una opción, para decir es que ya se lo pedí a mi país y no me hacen caso. Han pasado 10 años, Pepe, y no ha pasado nada. Es más, o sea, lo que en todo caso si algo ha pasado es que la Fiscalía les dice una y otra vez, carpetazo, carpeta cerrada, no tengo nada que investigar. Ahora, una cosa muy rápida, que esto ya es algo más de derecho, y es que Egipto no tiene firmados todos los tratados internacionales. No es tan fácil llevar a Egipto ante la Corte Internacional Penal. Entonces hay una comisión africana y ahí hay una posibilidad. Pero para hacer eso ellos necesitan que pues toda la gente sepa, que los arropen y que lo veamos como un asunto del Estado mexicano. Sí, ese es el gran problema. Digo, y ahí viene también la famosa frase abrazos no balazos, ¿no? Es que quedaron impunes todas estas cosas. Y no soy de ningún partido, o sea, así detesto igual a Morena que al PRI, que al PAN y que al Movimiento Ciudadano y que igual que a todos. Así que no es de ningún partido en particular. Pero tristemente no se logra absolutamente nada y tampoco existe esta apertura de parte de los nuevos gobiernos para ayudar a intentar hacer algo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que esto se haga un poquito más grande para que presten atención a ellos, que ellos agoten todas sus instancias. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué piden? Digo, después de 10 años... Justicia. Que el Estado mexicano no se olvide de ellos, que no se olvide que es un asunto de Estado y que se sepa que necesitan de este Estado mexicano para poder intentar responsabilizar a Egipto. Egipto dijo, o sea, para Egipto prácticamente es un asunto cerrado. Dijo, sí fue un error, pero no es un crimen de guerra, ¿no? Y lo volvió esto, un asunto de la agencia de viajes que dé dinero y ya. Esto no, pues claramente no es suficiente y lo que ellos tienen que hacer, pero también esto cuesta tener abogados particulares y además es una defensa muy especializada. Claro, no. Entonces sí lo que quieren es, lo ven también como una oportunidad del propio Estado mexicano ahora con tantos cambios, este aire de renovación en el ámbito de la justicia, que no se olviden de su asunto, claro, que lo vean y que sepan además, quienes nos escuchan, y que se necesitan muchos apoyos de internacionalistas, de personas que estén en las instancias de justicia y de gente que tenga realmente voluntad de hacer su trabajo. Hay que decir que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, es decir, el paso del tiempo no le quita a las personas la posibilidad de que hagan reclamaciones. Y para ellos hacer justicia pues es eso, que se esclarezca qué fue lo que pasó, que se asignen responsabilidades, que se den garantías de no repetición. Ellos también lo ven como un asunto de vida, de en la medida en la que los estados, México sepa cómo defender a sus connacionales, también están protegiendo de esa manera ellos a otros posibles, potenciales personas afectadas. Ok. Pues ojalá, digo, siempre me gusta darle el beneficio de la duda a la Fiscalía, al gobierno, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá que
puedan prestar tantita atención en esta parte. Digo, ahí está, creo que Marcelo Ebrard también está en la Secretaría y es un personaje que mucho tiempo ha buscado la presidencia y creo que este también es una gran posibilidad para que ellos demuestren lo que pueden hacer, ¿no? No es criticarlos, sino simplemente hacerles una invitación. Si es de su interés ayudar en este tipo de casos, pues también desde nuestros espacios podremos y sabremos reconocerlos. Que si bien no es necesario aplaudirles, hoy por hoy contamos con muchos políticos que pues digo ya que hagan su trabajo, muchos de ellos, pues ya implica aplaudirles, no decirles gracias porque tú viniste y tú sí nos ayudaste, ¿no? Quiero sumarme a esta posibilidad de que realmente sí existen personas que tienen ganas de no solamente hacer bien su trabajo, de dar un poquito más, Claro. y que son quienes pueden estar también interesados. A lo mejor 10 años después puede ser que no todo el mundo conozca esto, y también abogados internacionalistas, los apoyos para ellos han sido pro bono, pero pues se han ido agotando con el paso del tiempo. Y esto que decías, hay una parte muy emotiva y muy inspiradora en el relato, que te das cuenta cómo hasta en las situaciones más extraordinarias, increíbles y de guerra, porque eso es lo que estaban viviendo, incluso en el hospital, que estaba invadido por militares y en donde ellos todavía no sabían si los iban a acusar a ellos, hay una persona de la comitiva del gobierno mexicano que hace algo que no debe hacer. Rompe las reglas porque les dije, o sea, ahí les dijeron, no se pueden utilizar teléfonos, no puede haber comunicaciones, no puede haber nada. Y esa persona, lo narra el sobreviviente, entiende la angustia de él, no por lo que está sintiendo él, por lo que él piensa que puede estar sintiendo su mamá, que probablemente tiene información muy confusa y que probablemente cree que él es uno de los que murieron. Y esa persona decide, rompiendo todas las reglas y en este país militarizado y en este ambiente de guerra, darle su teléfono para que él le pueda hablar a su mamá. Y esos cambios de historia, esos detalles también nos dan mucha esperanza, ¿no? Sí hay gente que aún en esos contextos rígidos del servicio público entiende que puede hacer la diferencia para alguien. Y también se trata de esto, ¿no? Entonces, ojalá que no tengan que pasar otros 10 años para que finalmente obtengan justicia. Fa, pues muchísimas gracias de todo corazón por contarnos esta historia. Eres una persona muy sensible, muy inteligente y yo creo que por eso se fijaron en ti, porque yo sé que por ahí ellos estuvieron viendo con qué tipo de persona podrían contar su historia y tú fuiste esa persona. Si no conocen el podcast de Fa, El Sistema, vayan a escucharlo, que van a escuchar historias muy fuertes o indignantes desde una perspectiva legal, pues para que no les pasen a ustedes. Imagínense ir al súper y de repente los arresten, o imagínense plantar un árbol y que los arresten, o ir a derechos humanos y que te violen en derechos humanos. O sea, es indignante todo lo que tienes ahí. Fa, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Sí, te quiero volver a agradecer públicamente, porque si te pudiera transmitir, Pepe, lo que significa para ellos hablar, sería más fácil hacerlo, porque han tenido las puertas cerradas durante mucho tiempo y además hablar y exponer lo que vivieron los pone en mucha vulnerabilidad. Entonces te quiero volver a agradecer porque funcionamos como un engranaje en donde si una parte pues, no colabora, claro, esto no es posible. Y por el otro lado, permíteme rápidamente agradecer porque en el episodio, pues no, yo no tengo espacio para eso porque no se trata de mí, se trata de ellos, pero sí quiero agradecerles a las familias, no solamente por la confianza, es por todo el aprendizaje y por la manera en la que nos trataron. Nos sentimos muy bendecidos todo el tiempo
Y decirle a las personas que a pesar de que esto parece una historia única, cada uno de los testimonios es en sí mismo una historia de sobrevivencia, de dolor, pero también de mucho amor, y en eso van a encontrar mucha fuerza por si están pasando por situaciones difíciles y se sienten totalmente abandonados. También hay mucho amor en el episodio. Gracias, Pepe. Vayan a verlo, este va a ser un capítulo especial, así que si se preguntan por qué lo ven fuera de horario habitual, pues es por esta razón, para dar un poquito más de difusión a este caso. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.